Hola amigos del conversatorio, es un gusto para nosotros estar en este espacio nuevamente. Les mandamos saludos desde la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Roca. El conversatorio es un espacio en donde nos gusta dialogar, nos gusta hablar de temas relevantes, de discernir, dialogar, intercambiar ideas relacionadas con temas espirituales, temas cotidianos, pero sobre todo en la búsqueda de la espiritualidad. Y en este sentido queremos presentar precisamente este espacio que es el espacio de la lección de Escuela Sabática. Y el día de hoy vamos a tener un tema interesante que tiene que ver con dos palabras importantes, la motivación y la esperanza. Pero antes de entrar a esto, yo quiero presentar a dos amigos que están aquí y creo que les voy a pedir a cada uno que se presente. De mi lado izquierdo tengo a Reino López. Muy buenos días o noches o tardes cuando lo vayan a ver. Estoy muy contento de estarlos aquí acompañando y compartir ideas, ¿no? Bienvenido, Reino. Gracias. Y de este lado, de mi lado derecho, tengo a muy buen día, buenas noches igualmente. En el momento que lo vayan a ver este espacio, Guillermo Pensado, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí también compartiendo esta lección, que creo que va a ser muy interesante. Gracias, Memo. Memo y Reynold, un servidor Francisco, pero como notaron, Reynold me iba a decir Taves. Dígame Taves, estoy acostumbrado a que me digan Taves o Francisco como gusten, pero aquí no hay problema con el tema de de los nicknames. Así que, pues nada, contento de acompañarme de estos dos amigos que tengo aquí a mi derecha y a mi izquierda. Y son con ellos con quienes vamos a estar dialogando algunas ideas interesantes de esta lección, que es la número 7, ¿verdad? La número 7 ya, qué interesante lección. Y como decíamos al inicio, traza un camino importante con estas dos palabras de introducción, el tema de esperanza y el tema de motivación. ¿Cuántas veces hemos encontrado personas sin propósito que por no tener una esperanza se encuentran desmotivados? O por no tener un propósito que sea trascendente y relevante, viven vidas oscuras. Entonces, un poco iniciando por eso y una segunda idea que también nos traza la lección, que es el hecho de que nosotros como cristianos, lectores de la Biblia, encontramos una grandísima esperanza que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra. Y nos enfocamos en este grande acontecimiento para decir que no es una idea aislada o una idea fuera de la Biblia, sino que efectivamente en la Biblia podemos encontrar una especie de hilo de oro que se va entretejiendo desde el Antiguo Testamento decía por ahí un erudito, alrededor de 1845 menciones en el Antiguo Testamento que aluden a la segunda venida de Cristo, y en el Nuevo Testamento alrededor de 30 citas relacionadas con esta gran verdad que tejen palabras y tejen algo que es muy fino, ¿verdad? Que constituye nuestra esperanza. Nosotros como adventistas del séptimo día, pues ese es parte del núcleo de nuestra fe. Tenemos esa certeza de que Dios regresa a este mundo. Y como parte introductoria, nos hace recordar, en este tema, nos lleva a recordar a los reformadores, a los grandes reformadores. En episodios pasados hemos visto, Memo, Reynold, cómo los grandes reformadores desde el año 1200 con Baldo y luego Wycliffe, Lutero, Calvino, en toda esta cronología de tiempo nos lleva a desembocar a que después de la Reforma Protestante hubiese parecido que la Reforma quedó un poquito como desamparada o tal vez coja, un poco coja, ¿verdad? Pero luego entra al escenario un personaje, era un agricultor bautista llamado Guillermo Miller, que abraza precisamente este tema de la segunda venida de Cristo, y abrazándolo, él propone algunas ideas que también vamos a estar comentando. Y pues con eso empezamos, hablando de la esperanza, hablando también de lo que nos motiva, hablaremos sobre cómo tenemos que hacer nuestra y vivir
como aquellos que realmente están esperando la segunda venida de Cristo y no solamente como aquellos que dicen esperarla, pero en su vida no se refleja, ¿no? Y en este sentido tenemos una gran promesa de su regreso, ¿no, Reino? Cristo, por ejemplo, cuando con los discípulos ahí en Juan 14, les hace referencia de las moradas eternas, ¿no? Uh-huh. De que va a venir por otra vez en uno de los versículos, dice que ya no los dejará desamparados, ¿no? Ni huérfanos. Entonces, bajo esa perspectiva, y como mencionabas, en el Antiguo Testamento también lo tenían Job, por ejemplo, Isaías, mismo Abraham. En el libro de Hebreos menciona Pablo de que aunque iba a perder a su hijo porque lo iba a sacrificar, él tenía puesta la esperanza de la resurrección, ¿no? Y así ocurría con los discípulos en aquel entonces, los discípulos apóstoles, ¿no? Todos los creyentes, porque tenían puesta la esperanza en que Cristo iba a venir. Sí. Pero iba a venir no a quitar el dolor, la muerte, el sufrimiento, ¿no? El periodo que pasamos hace unos años en la pandemia, algunos veíamos cómo a su familia se fortalecían sabiendo que su ser querido, pues si fallecía, lo iban a volver a ver, ¿no? Entonces, esa esperanza es la que nos está invitando la Biblia a que siempre la tengamos en nuestras vidas, ¿no? Ya uno va haciéndose más grande, ¿no? Sí. Va haciéndose más grande y no es el fin, ¿no? Sino es el comienzo. Pareciera ser que en algunas ocasiones pudiésemos encontrar algunos vacíos en nuestra vida, y esos vacíos se llenan a la perfección cuando vamos encontrando que la esperanza de la segunda venida viene a solucionar el problema del pecado, y como tú bien dijiste, el problema de la muerte, viene a solucionar también la opresión, viene a salvarnos también de las cadenas del pecado. Y todo esto es esperanzador, y sobre todo en un mundo que pinta muchas veces de color gris, ¿verdad? Un mundo que presenta guerras, presenta injusticias, presenta complicaciones, presenta pobreza, y de todo eso Dios nuestro Señor, y ya se lo decía Pablo a los de Tesalonicenses, ¿verdad? Que les decía, porque de pronto perdían la esperanza, y venía Pablo y les decía, pues no se preocupen, porque tenemos la esperanza de la segunda venida de Cristo. Y reconfortados con eso, ¿no? Reconfortados con eso. Bueno, ¿y qué sucede si no es en mi tiempo? Pues también tenemos la esperanza de la resurrección. Y Pablo, como a sus hijos pequeños, los enseñaba, ¿no? Así es. Pero esa esperanza, fíjate que en todo el tema, porque lo que vamos a estudiar es tema profético, ¿no? Siempre ha habido un periodo ahí de espera, ¿no? Un periodo de espera complicado. Vemos en las profecías de Abraham, ¿no? Cuando su hijo, pues esperó, no sé, 40 años, 30, ¿no? Cuando el pueblo de Israel tuvo que ser sacado, ¿no? Y pues esa parte hay que estudiarla, esa espera, para que no nos desesperemos, ¿no? Siempre la espera tiene que ver con tiempos, ¿no, Memo? Bastante. Yo creo que ese título está muy bien planteado, ¿verdad? La motivación y la esperanza. Esas dos palabras que tú utilizaste al principio, creo que son muy clave. Por ejemplo, en psicología, yo que soy profesor, nunca se me olvida una vez que una amiga psicóloga me dijo, platicándole acerca de cómo yo llevaba la clase de mis estudiantes, me decía, te falta algo muy importante, la motivación. Y creo que eso yo lo veo en los jóvenes, que a veces les falta esa motivación para poder llegar a los objetivos o a las metas que uno tiene, ¿verdad? Ya sea una meta profesional, una meta laboral, una meta en la vida, no sé, tener una familia, etc. Y nosotros como cristianos, al tener esa motivación, esa esperanza del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo, creo que nos da... nos alienta, ¿verdad? Nos alienta bastante. Y justamente hablas acerca del tiempo, ¿verdad? En la cuestión de la espera del tiempo, hablabas también de los reformadores, hablabas también acerca bueno, me hiciste recordar, en las lecciones pasadas hubo personas que defendieron la verdad cuando habían la verdad de por medio, ¿verdad? O sea, estaban en el tiempo del oscurantismo, de la Edad Media, cuando estaba la Santa Inquisición, por ejemplo, y se enfrentaban a situaciones que a lo mejor tú, Taves, hermano,
no nos estamos enfrentando actualmente. Y estaba su vida de por medio, Entonces, sí me ponía a pensar en la forma en la que ellos defendían la verdad y había honor. Por ejemplo, como antes, las personas que iban a la guerra, morían por su país, tenían honor, eran patriotas y defendían, tenían muy bien sus convicciones. Entonces, eso me puso a pensar muchas cosas, ¿verdad? Y en la cuestión de esta parte de la lección que comentamos en la espera del tiempo, pasando a esta parte, pues bueno, nos habla acerca de cómo entendieron un poquito mal o se perdieron un poco en esa parte de la interpretación de la verdad bíblica acerca del la visible venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ellos pudieron tener la oportunidad, algunos, de poder ver a Jesús llegar como un bebé, ¿verdad? Y cómo Dios nos va a dar la oportunidad a todos, porque así lo menciona justamente en en Apocalipsis 1:7, que vienen las nubes y dice que todo ojo le verá, ¿verdad? Que todo ojo le verá. Y pues algunos creían inclusive que había un regreso de nuestro Señor Jesucristo como un rey, que iba a venir en el tiempo de los judíos, que iba a venir victorioso, iba quizá a quitar a los romanos de la opresión que tenían, ¿verdad?, al pueblo judío, ¿sí? Y que iba a venir a reinar. Y luego los predicadores más adelante, inclusive en el siglo XIX, que menciona la lección, que inclusive predicaban a un Jesús regresando por segunda vez, reinando aquí en la tierra por los 1000 años, ¿verdad? Entonces había ahí una cuestión que afectaba, porque seguramente había un letargo espiritual en ese sentido, por así decirlo. Yo me ponía a pensar, si yo pienso que Jesús va a venir aquí a reinar 1000 años, pues bueno, todavía no ha venido, bueno, me puedo esperar un poco, ¿verdad? Puede haber un letargo espiritual acerca de eso. Y la lección nos habla también, nos da algunos versículos, algunas citas bíblicas que nos hablan acerca de cómo sería eso. Por ejemplo, en Hechos 1:9 al 11 nos habla acerca de la ascensión de Cristo, ¿verdad? Cuando los discípulos vieron irse a Jesús en las nubes. Apocalipsis 1:7 nos menciona que vienen las nubes y que todo ojo le verá. Mateo 24, por ejemplo, dice que la venida del Hijo del Hombre será como un relámpago, y nos dan indicios que ya luego pues ellos empezaron a conocer y que les dieron una mejor razón, ¿verdad? Sí, fíjate, ahorita que mencionas eso, Memo, me pongo a pensar las consecuencias de que se predique el error. Por ejemplo, el siglo XIX, que ahorita bien mencionabas, se pensaba que Cristo iba a venir a reinar y luego un periodo de paz, que ellos lo interpretaban como el milenio. ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? Un letargo espiritual. ¿Qué sucede cuando empiezas a quitar o a desarraigar la idea de una segunda venida de nuestro Señor Jesucristo literal? Cuando lo empiezas a quitar de la Biblia, o lo empiezas a explicar diferente, empiezas a quitar nada más y nada menos que la esperanza, ¿verdad? Vana sería nuestra fe si no tuviésemos la certeza de la segunda venida de Cristo. ¿En cuántos tiempos y en cuántas épocas también Satanás se ha encargado de predicar el error? Y pues en esas épocas no era la excepción. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros, verdad? Como decías hace un momento, Reynold, pues quedó un poquito distorsionada la reforma, pero gracias a Dios después se abraza las grandes verdades, y pues eso se extiende hasta nuestros tiempos, y Dios nos pone en nuestras manos este desafío de continuar predicando, pero predicando la verdad, ¿verdad? Predicando la verdad, esa verdad que despierte el celo, que despierte también el verdadero propósito espiritual, y que nos despierte también a predicar y a invitar al arrepentimiento a las personas que nos rodean, que sabemos que el arrepentimiento lo da el Espíritu Santo, pero nosotros como medio, ¿no? Exactamente, y justamente eso que tú mencionas puede afectar la parte de la preparación. Justamente Lutero menciona una frase que leo textualmente, dice: la única manera de estar preparados para la venida de Cristo es prepararse y mantenerse preparado, ¿verdad? No esperes otra. Exactamente. Estar vigilante, estar como las vírgenes, ¿verdad? Con la lámpara encendida, y estar vigilante y mantener esa esperanza y esa motivación
que no puede quitarse de nuestro día a día, ¿verdad? El Edén, teníamos el Edén que Dios nos dio. Después se pierde el Edén por la entrada del pecado. Pues se tiene que restaurar. Esa es la idea central de lo que estamos esperando, ¿verdad? Y fíjate que en esos periodos, ¿no? de los reformadores, cada uno iba descubriendo cosas diferentes, ¿no? O sea, venían arrastrando cerca de 1000 años errores, ¿no? Uh-huh. Entonces, recuperar ese terreno perdido, pues también iba a llevar tiempo, ¿no? Claro. Los primeros, la justificación de la fe, el correcto bautismo, y así sucesivamente, pero... El estado de los muertos. El estado de los muertos. Y luego aparece en el escenario Guillermo Miller, ¿no? Sí. Donde venía arrastrando dos líneas de pensamiento, ¿no? La primera que ya mencionaste, en donde el milenio, pues, es aquí en la tierra, Jesús viene, reina por 1000 años, pero estamos aquí. Y el otro concepto que tenemos que tener mucho cuidado es el tema de quitarle la parte literal a la Biblia, ¿no? Darle todo un sentido figurativo o meramente espiritual y que no son hechos, ¿no? Uh-huh. Y lo podemos constatar con el Antiguo Testamento, como cada una de las profecías apuntaban hacia Cristo, algo real, ¿no? Las profecías que decía Cristo de las 70 semanas, cuando iba a sufrir el pueblo de Israel en el año 70, fue real, ¿no? No podría ser diferente la segunda venida, y más por lo que mencionaba Memo en Hechos, ¿no? Cuando se menciona, así como como vieron subir a Cristo, así también va a regresar, ¿no? Entonces, esas ideas le quito lo literal y le pongo una idea alegórica, ¿no? Pues nos pierde del objetivo que quiere que Cristo nos preparemos, ¿no? Claro, aunque también, pues bueno, sabemos que la Biblia se interpreta según su contexto. Va a haber episodios o partes de la Biblia que se puedan explicar de forma espiritual, de forma simbólica, pero otras son literales, y no cabe duda que la segunda venida de Cristo es totalmente literal, ¿va? Y en ese sentido, Miller estuvo precisamente descubriendo, ¿no? Ahí la invitación es que descubramos los conocimientos a través de un estudio profundo de la palabra de Dios, que es el tiempo que le dedicó, y es como descubrió todas estas cosas de la segunda venida de Cristo, ¿no? Donde se fortaleció precisamente el aspecto de que venía olvidado desde hace tiempo, que Cristo iba a regresar por segunda vez. Sí, fíjate, dice Isaías 28, 9 al 10. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados, a los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, nos lleva a pensar en la figura de Miller. Es decir, como dijimos al inicio, un granjero bautista que, si nosotros utilizamos nuestros prejuicios de seres humanos, nos puede llegar a pasar como en el caso de Isaí y sus hijos, ¿verdad? Que se estaba buscando por ahí rey, y pues bueno, Isaí presumía a sus hijos fuertes y que parecían reyes, pero en este sentido no tenía nada que ver con lo que Dios quería, porque Dios ya estaba viendo desde mucho antes el corazón, y en el corazón quien calificaba como rey era David. En este sentido también Dios se dirige a Miller y encuentra en su hijo, Guillermo Miller, el depositario de una fe y de una luz que tenía que predicarse, aunque posteriormente iba a ser calificada tal vez como, nosotros la conocemos como el chasco. Uh-huh. Pero es interesante también ver cómo, a pesar de que hubo una equivocación en la interpretación, el cálculo era correcto para hablar de otro evento que Dios quería que hablaran precisamente, ¿no? Y también sirve para probar los corazones. Mira, fíjate, me llama mucho la atención. Por ejemplo, en el caso de Saúl, ¿se acuerdan cuando le había dicho el profeta, espérame 7 días y en 7 días regreso, ¿no? Y se tardó. Y reveló la condición real de Saúl, ¿no?
Abraham también le pasó con su hijo, ¿no? Ya vemos, alguna alegoría es que cuando tuvo su hijo con la egipcia, pues estaba orando por su propia fuerza, por su propio camino, y no según el camino de Dios. Entonces, de alguna manera el chasco reveló realmente los corazones, quienes querían seguir, a pesar de cualquier cosa, a Dios, ¿no? Y no poner excusas. Y nos puede pasar en nuestra vida, ¿no? No, y un estudioso diligente de la fe, pero de la fe que estaba encriptada en la Biblia, de la interpretación profética, y estudiaba con la misma diligencia que estudiaba Juan 3:16 las profecías. Y algo que descubrió Guillermo Miller fue la manera, estos sistemas correctos para interpretar la profecía, es decir, que la Biblia se explica a sí misma. Y me lo quiero imaginar, por aquí encontraba que los vientos, por acá encontraba que las bestias, por acá encontraba que una mujer. Y ahora sí, empezaba a entender el lenguaje espiritual y simbólico que el libro de Daniel, que el libro de Apocalipsis quería expresar. Entonces Dios abrió su corazón también para que fuera pues un parteaguas, un precursor, un baluarte también de grandes verdades que tenían que ser predicadas. Y pues de forma resumida yo podría decir, y yo creo que ahorita a lo mejor vamos a ahondar más, que Guillermo Miller lo que hizo fue calcular el tiempo de Daniel 8:14, en donde dio con 1844 y dijo, en 1844 el santuario va a ser purificado, pero Miller pensaba que el santuario era la tierra y que iba a ser purificada con fuego. La fecha era correcta, pero el evento era distinto, ¿no? Entonces, a eso, dentro de los cánones cristianos se le puede llegar a llamar el gran chasco. Sin embargo, Dios tenía preparado y previsto que se expandiera el mensaje de su segunda venida. Posteriormente algunos siguieron creyendo y abrazaron la verdad y entendieron que la segunda venida de Cristo estaba en el futuro y que el evento que había calculado Miller pues era otra cosa que tenía que ver con el juicio, el inicio de un juicio, ¿no? Exactamente, y habla acerca justamente en Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, y entonces el santuario pues será purificado, ¿verdad? Entonces ese evento es un parteaguas. Y yo me pongo a pensar y me pongo a ver, a imaginar a Guillermo Miller, a William Miller estudiando la Biblia. A lo mejor en ese tiempo no había marcatexto, ¿verdad? Pero de muchos colores y un poco de aquí, un poco de allá, sin perder los símbolos, que bueno, viendo todo el contexto, unas cosas eran simbólicas, otras cosas eran realmente literales, y pues se confundió ahí en esa parte. Y también lo que mencionaba el hermano acerca de que sí fue, yo creo que fue como una especie de filtro. Unos pues abandonaron esa línea, ¿verdad? Abandonaron esa esperanza, esa fe. Quizá no tenían la motivación correcta, pero muchos la abrazaron y continuaron. Y si nos vamos a Daniel 8:14, menciona, así lo voy a leer. Dice, y él le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y pues bueno, justamente lo que tú mencionas, tal vez, acerca de eso, de que él pensaba que era la tierra, que el santuario era la tierra, ¿verdad? Pero luego entendemos, después que empieza a comprender, después estudiando un poco más, andando, Guillermo Miller empieza a entender que las profecías pues dicen otra cosa. Se había confundido ahí con la fecha, ¿verdad? Y ese acontecimiento pues nos marca el final de los 2300 días, era justamente en 1844, que iba a ser el inicio, ¿verdad? Él pensó que era el final, pero realmente iba a ser un inicio. Iba a ser un inicio, ¿verdad? Iba a ser un inicio con la purificación del santuario, en la cual pues Jesús iba a empezar con ese proceso de purificación del santuario, ¿verdad? Así es. Leo algunos versículos que tienen que ver precisamente, regresamos al tema de los tiempos. Y fíjense que es recurrente cuando tocamos estos temas hablar de tiempos. Y cuando hablamos de tiempos estamos hablando de periodos y por lo tanto como que un futuro que está en el porvenir y que representa una esperanza. Previo a eso, regresamos al tema de la motivación. Si no estamos lo suficientemente motivados,
y creo que la palabra motivación podría explicarse de muchas maneras bíblicamente. Podríamos hablar del proceso de acercarnos a Dios, de llevarle nuestros pecados al pie de la cruz, de estar dispuestos a perdonar y ser perdonados, de estar dispuestos a aceptarle como nuestro Salvador y nuestro intercesor. Y todo este proceso implica la motivación del cristiano, porque no basta solamente sentir, ¿verdad?, que pues me siento motivado a que va a regresar Jesucristo. No, es toda una experiencia que se mide también a través de la experiencia de lo que ocurría, por ejemplo, en el santuario de Levítico, ¿verdad? Y leo Marcos 1:15 diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y luego Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Romanos 5:6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió. Entonces, sabemos o se empieza a descorrer el velo de que Cristo tiene un calendario y que quiere hacérselo saber a su pueblo, y que, como analizamos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el caso de los 400 años de cautividad allá en Egipto que iba a estar el pueblo, en el caso de los 70 años que iba a estar cautivo Israel en Babilonia, en el caso también de las 70 semanas que estaban determinadas y cortadas, que ahorita vamos a hablar un poco más. Entonces, Dios se maneja a través de tiempos y da a entender y revela a sus hijos que se maneja con un calendario. Y esto a mí me da tranquilidad, Reynold, de que efectivamente, aunque pareciera que nuestra vida en muchas ocasiones no tenga sentido, Dios tiene el control. Porque dice el libro de Daniel que Él quita reyes, Él pone reyes, Él dirige los tiempos, y Él es el encargado de cambiar los tiempos y las edades, ¿no? Hasta de los que no creen, ¿verdad? Digo, dentro de la profecía, y quisiera comentarlo, digo, por si alguien ahí tiene, ahí en Daniel, en Daniel 2, digo, el tema de la profecía a mí me llamó mucho de pequeño, ¿no? Bueno, de 18, por allí, cuando uno le empieza a agarrar el sabor, ¿no? Sí. Pero uno se centra en la profecía, pero fíjense que ahí en Daniel 2:30, cuando le dice Daniel a Nabucodonosor sobre la interpretación, fíjense que dice: sino que para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Qué bueno. O sea, no solamente le quería revelar el futuro a este rey, ¿no? Y nos quiere revelar también a nosotros. También quiere revelarnos lo que somos, para que cambiemos y nos transformemos y tengamos esa esperanza en el futuro, ¿no? Explicado de esa manera, también me viene a la mente el pasaje de Ezequiel capítulo 1, en donde hay es un pasaje muy simbólico, pero que presenta el trono de Dios, y ese trono de Dios cómo va avanzando, y el profeta observa ahí en el río Ulai y se confunde y no le entiende, pero ya después la revelación nos dice que pues es un símbolo, una forma de representar la voluntad de Dios, la soberanía de Dios, que Él tiene el control de todas las cosas, y que por lo tanto nosotros como sus hijos pues no tenemos a más de qué temer, porque estamos en terreno seguro, sabiéndonos de que Dios y su Hijo Jesucristo, el Espíritu Santo, la Deidad, coordinan de forma que nos encamina a la victoria todas las cosas que ocurren en el universo. La cronología profética más larga, ¿cuál es? La de los 2300 días, ¿no? Sí. O años. Que es donde entró Guillermo a encontrar los versículos, y los invitamos a los que nos escuchan a que los empiecen a estudiar, ¿no? Que le agarren el sabor a este tema profético, ¿no? Esa es la profecía más larga, aunque al principio no se encontraba dónde estaba la conexión, ¿no? O sea, pues dónde empiezan esos 2300 días para saber dónde termina, ¿no? Y allí en el mismo Daniel, en el capítulo 9, nos da la respuesta, ¿no? Uno tiene que estudiar ahí con mucho detalle esa parte,
Y cuando lo encuentra uno, cuando lo entiende uno, dices, oye, qué maravilloso Dios, cómo se preocupa por los detalles, ¿no? Para que los entendamos, ¿no? Sí, yo una vez le explicaba a mi esposa sobre este tema y le decía, mira, es como cuando alguien te dice, oye, voy a ir a visitarte, que viene de fuera, de otro país o qué sé yo. Voy a ir a visitarte y voy a estar en tu casa un mes. Pues sí, tienes el periodo de tiempo, pero no sabes cuándo inicia y cuándo termina. Simplemente sabes que va a venir un mes, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 8, donde Memo leía Daniel 8:14, dice hasta 2300 tardes y mañanas, pues en la interpretación bíblica sabemos que un año representa un día, ¿sí? En el criterio, en los criterios de interpretación profética, esta forma de interpretar la profecía, un día es igual a un año. Y ahorita hay algunos textos que lo comprueban, igual y si alguien lo tiene por ahí, ahorita los comentamos. Pero teníamos también el periodo, 2300 años, pero estaban por ahí, ¿dónde los coloco? Y precisamente en el capítulo 9, Daniel está preocupado, Daniel cae de rodillas y Daniel pide explicación porque estaba confundido. Y viene el ángel volando con presteza, narra porque era bien amado, dice respecto a Daniel, y empieza a explicarle. No sé si Toño nos pueda poner ahí la imagen, a ver si nuestros amigos... ¿Qué debo hacer aquí? Le doy play. De hecho, quería mencionar también en la parte de Daniel 8. Bueno, tan fuerte fue la impresión. La impresión, también la visión de Daniel, que obviamente pidió explicación, que cayó enfermo, ¿verdad? Y esperó algunos días, yo creo que se recuperara, y luego el ángel Gabriel fue el que le empezó a dar explicación, porque le dejó inconclusa esa parte en Daniel 8, ¿verdad? Le explicó lo de la visión del carnero y del macho cabrío, pero ya luego se quedó sin explicación, en este caso, en las 2300 tardes y mañanas, ¿verdad? Que luego explica justamente lo que menciona de Daniel 9, ¿verdad? Donde ya te empieza a dar el periodo de tiempo, el inicio, y ya empezamos a ver más claridad en esta visión, ¿verdad? Fíjate que la conexión ahí en Daniel 8 es el versículo 26. Dice, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guardas la visión porque es para muchos días, ¿no? Y al final lo que decías en el versículo 27, al final dice, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. La cuestión es, sí, ¿cuál visión, verdad? Pues la anterior, la última, que es la que no entendía. Y entonces esos dos textos nos sirven de llave para entrar a Daniel 9, ¿no? Así es. Ahorita sí, si podemos proyectar la imagen, y si no en la edición la ponemos, pero ¿qué nos dice Daniel 9:24? Recuerden, había un espacio de tiempo por ahí que eran 2300 años, pero era importante saber dónde iniciaban, y para eso el ángel desciende y le explica a Daniel. Dice, 70 semanas están determinadas. La traducción del hebreo, la palabra determinadas es cortadas. Entonces nos da a entender que lo que iba a hablar el ángel allí le está diciendo a Daniel, bueno, yo te voy a dar la fecha de inicio y desde ahí vas a empezar a contar los 2300 años que te estoy explicando. No sé si ya están en pantalla o un ratito más. Bueno, y luego dice, 70 semanas están determinadas o cortadas, ¿verdad? Sobre tu pueblo, estamos leyendo Daniel 9:24, y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. El 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida, esto es importante, desde la salida, cuando dice desde, ahí le está poniendo un inicio. Y vuelvo a mi ejemplo que le daba a mi esposa. Imagínate que alguien nos va a visitar de fueras y dice, voy a ir un mes. Bueno, pero es que yo necesito hacer preparativos pues para saber que vas a venir. Dime por favor. Bueno. Llegas, ¿verdad? ¿Cuándo sí. Llegas? Y esto cambiaría, Memo, si me dice, voy a llegar el día de tu cumpleaños. Bueno, pues yo cumplo años el 12 de septiembre. Pues ya sé al menos que allí va a iniciar, la visita, y en este sentido también la profecía, lo que le estaba diciendo el ángel o Dios a través del ángel a Daniel, es que desde, dice el versículo 25,
la salida de la orden de restaurar, para restaurar y edificar a Jerusalén. Entonces tenemos que irnos a la historia y pensar en dónde hay un evento que tenga que ver, dependiendo del contexto histórico, ¿sí? Un evento que tenga que ver con la salida de la orden para restaurar. Y esto nos lleva a pensar en los tiempos de Esdras, en los tiempos de Nehemías, cuando se acercan por ahí al rey Artajerjes. El rey Artajerjes da 3 decretos y es precisamente en el tercer decreto en donde permite al pueblo de Israel regresar a reconstruir la ciudad de Jerusalén porque estaba destruida. Entonces allí nos situamos. Si nos vamos a los anales de la historia, podemos encontrar y empezar ya con el primer año, que es el año 457 a.C. Si ubicamos dentro de esta gráfica que por ahí están viendo, encontramos que en el año 457 Artajerjes da este decreto. Por ahí también en la Biblia podemos comprobarlo. Ahorita si lo encontramos, pasamos el pasaje. Después dice, sigue diciendo, fíjense, sigan leyendo conmigo. Dice, desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, sí, es decir, hasta que viniera Jesucristo, habrá 7 semanas y 62 semanas. Ahí en el gráfico ustedes están viendo las primeras 7 semanas que están subrayadas en rojo. Esas primeras 7 semanas es del 457 al 408. ¿Qué significa ese periodo de tiempo? Pues fue cuando se logró la reconstrucción del templo. Esas son 7 semanas. Pero luego le agrega otras 62 semanas. Esas 62 semanas llevan desde la reconstrucción del templo hasta el bautismo de Jesucristo, ¿verdad? Y si unimos 7 semanas más 62, nos dan 69 semanas. Y esas 69 semanas, pues nos faltaría una semana para completar la profecía de las 70 semanas. Esa última semana no es otra más que la que narra el bautismo de Jesucristo, y luego a mitad de la semana muere Jesucristo en la cruz, y al término de la semana se termina el plazo de gracia para los judíos, y esto es representado por el apedreamiento de Esteban. Si me estás escuchando en Spotify, te invito a ir a YouTube. A lo mejor ahí puedes entender un poco más porque está el gráfico puesto en pantalla. Pero es sencillo entenderlo cuando sabes que inicia en 457 a.C. y lo único que tienes que hacer es aventar 2300 años hacia adelante. Miller lo vio y se dio cuenta que esto daba hasta 1844. Y 1844 Guillermo Miller empezó a leer Daniel 7, donde decía que el anciano de días venía en una nube y dijo, esta es la segunda venida, pero no, resultaba que esa nube era el juicio, ¿verdad? Era el juicio. Entonces, lo volvemos a repetir. Lo que iniciaba en 1844, el término de los 2300 tardes y mañanas, como decía Memo, no terminaban las cosas con la segunda venida de Cristo, sino más bien iniciaba algo. ¿Qué iniciaba? El juicio investigador. El juicio de los justos, porque como dice la Santa Palabra de Dios, que el juicio inicia por la casa de Dios. Inicia a través de revisar los libros de todas las personas, todos los muertos justos, primeramente, y luego después el juicio de los vivos, que cuando termina el juicio de los vivos es cuando sabemos que va a terminar el periodo de gracia. No sé si hay alguna cita o algún comentario sobre esto, Memo Reynolds. Fíjate, por ejemplo, ahí en Daniel 7, precisamente ese lapso del periodo del juicio a cuando viene Cristo, viene precisamente ahí en Daniel 7, 22, ¿no? Uh-huh. Dice, hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. O sea, hay 3 pedacitos ahí. Y otro punto clave, digo por si... fíjense que ahí en Daniel 9:24, porque realmente la palabra Mesías príncipe viene como ungido, ¿no? Uh-huh. Pero uno pudiera decir, bueno, pues pudiera ser otro ungido. Pero la clave nos la da el versículo 24, dice... para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. ¿Y quién es el que puso fin al pecado? Jesucristo, ¿no? Y expiar la iniquidad, pues igualmente, ¿no? Y para traer la justicia perdurable, igualmente Cristo. O sea, no hay forma en que esa profecía se pueda aplicar a
a otro personaje no más que Cristo. Y dice también que hizo cesar el sacrificio. Ajá. ¿Quién hace cesar el sacrificio? Pues el Cordero, que era ya el antitipo, que era ya el verdadero Cordero al cual apuntaban todos los sacrificios de la antigüedad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, haces cesar el sacrificio, ¿no? No sé, Memo, ¿alguna otra idea respecto a este asunto? Sí, justamente estaba buscando las citas, igual se me pueden acompañar, la de Hechos 6.8, justamente lo estabas tú mencionando, ¿verdad? Hechos 6.8 dice, Esteban lleno de gracia y del poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y también en el 7.60 menciona, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, habiendo dicho esto, durmió. Y eso pues nos habla acerca de la finalización de esas 70 semanas, ¿verdad? Asignadas a los judíos que terminaron el 34 después de Cristo, que también es una fecha importante que justamente mencionaste, ¿verdad? Así es. Pues bueno, no sé si todavía está el diagrama ahí en pantalla, pero ya no lo ocupamos. Ok, hay grandes verdades hermosas en la Biblia. Nos ocuparía más tiempo el hecho de estar por aquí platicando respecto a ellas. Sin embargo, pues les invitamos a todos los que nos están escuchando o viendo que, al igual que Miller, ¿verdad?, estudiemos diligentemente, al igual que Pablo, al igual que pues, los grandes reformadores. Tristemente, no sé si decir tristemente o cómo decirlo, pero pareciera ser que en las épocas donde hay persecución o donde hay crisis, donde hay verdadera dificultad, el Evangelio de Dios prospera. Entonces me hace recordar una de las citas que tiene la sierva del Señor, una escritora de apellido White, que ella habla de que si queremos que el espíritu de persecución despierte, que empecemos nosotros a actuar como lo hacían los discípulos en su época, ¿verdad? Llenos henchidos del Espíritu Santo y predicando con poder. Y dice, y verán cómo entonces el espíritu de persecución renacería, ¿no? Pues bueno, estamos cerrando esta lección. Yo quisiera que escuchar de ambos tal vez una idea que pudiera cerrar este gran mensaje de esta bonita lección titulada Motivados por la Esperanza. Bueno, yo quisiera nada más mencionar eso justamente, de no perder de vista cuál es la motivación que nosotros tenemos y esa esperanza que nos lleva a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Que quizá puede ser un poco complicado entender parte de la profecía, pero si nos ponemos a escudriñar como lo hizo Guillermo Miller, podemos entender claramente lo que este diagrama que pudieron ustedes ver a través de YouTube, ¿verdad? Donde están viendo. Varios medios. Entonces, sí los invito a poder estudiar un poco con más detalle y comprobar por sí mismos cómo Dios ha planeado ese calendario de su advenimiento de una manera tan precisa, de una manera tan esquemática y bien planeada, que justamente inició desde la caída del pecado en el Edén. Y creo que eso también nos debe dar esperanza de que Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Amén. Y si Dios tuvo el poder, o tiene el poder de controlar todos estos eventos de manera que se vayan dando de la forma que Él sabe para nuestra esperanza, en la humanidad, ¿no? Pues también tiene poder para actuar en nuestra vida, ¿no? Amén. No tengamos miedo a los eventos futuros si Dios está de nuestro lado, ¿no? Y es lo que nos quiere mostrar aquí la profecía, que si Él tuvo el control sobre esas cosas, y si nos ponemos en sus manos, vamos a llegar a feliz término y siendo victoriosos. Así es. Dejemos que la esperanza de la segunda venida de Cristo more en nuestros corazones y que sea ese aliciente y ese estímulo y esa energía, ese empuje que necesitamos para cumplir nuestros propósitos aquí en la tierra. Y parte de estos propósitos, bueno, Dios nos ha dado el privilegio de completar parte de su obra, una encomienda tan hermosa, tan sagrada, que es la de diseminar estas grandes verdades a las personas que nos rodean,
abracémoslo y aprendamos también de los reformadores, de los pioneros, de los personajes, grandes personajes bíblicos de esta fe que era inquebrantable, que no estaban dispuestos a ceder ni a entregar o modificar su pensamiento. Era como modificar su dignidad para ellos, y esto es lo que también me queda a mí. Así es de que nada, les invito a escudriñar las escrituras, a escribirnos si tienen dudas, nosotros con gusto estaremos contestando. Pero te recuerdo que este es el episodio número 7 del conversatorio, y síguenos escuchando. Viene el episodio número 8 y ora por este ministerio, participa con nosotros también. Va a ser un gusto leerte también por ahí en las distintas redes sociales y plataformas en donde estamos. Que Dios te bendiga.